Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video. En el video anterior les estaba contando que me escribieron de Nick y en este nuevo video les voy a contar todo lo que hicimos, cuál fue el proyecto en el que trabajé, cómo fue el proceso y obviamente les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver el video final que ya está al aire y estuvo por algún tiempo en televisión en Estados Unidos, en Nick Jr. Voy a contarles los detalles y empezamos. Para los que no han visto el video anterior, les voy a contar, o mejor dicho, les voy a hacer un resumen súper rápido de qué fue lo que pasó. Estaba trabajando en un proyecto alterno, tenía un viaje para cambiarme de ciudad también en ese momento. Una semana antes que viajáramos, recibí un correo de una persona que decía trabajar en Nick. Obviamente me emocioné muchísimo, pero también jugó un poco esa incredulidad y de pronto ese síndrome de impostor, y es que decimos que de pronto no merecemos las cosas. Llegué a creer que era mentira y que era una simple broma, pero no, fue real y empecé a trabajar en este proyecto tan increíble con ellos. Voy a nombrar a las personas que estuvieron involucradas en este proceso para obviamente darle las gracias por la oportunidad. Pero en principio me contactó una chica que se llama Miriam, y Miriam es como la productora de Nick Jr. Y bueno, este proyecto en el que trabajé se llama Hispanic Heritage Month y es básicamente celebrar esa herencia hispana que tenemos o que tienen ellos allá. Entonces ese fue básicamente como una excusa para poder también lanzar este nuevo show que fue en el que trabajé y se llama Santiago of the Seas. Y Santiago of the Seas es el nuevo show que ellos tienen, y es un niño que es pirata y bueno, es un niño que cuida a su ciudad en la que vive, en una isla. Entonces, celebrando este mes de la herencia hispana, lanzaron un video de una de sus canciones, de las canciones del show, y bueno, en este proyecto fue en el que participé. Les voy a dejar en la descripción el video. Es la canción Let's Go Amigos, es un recuento de muchas como culturas de Latinoamérica, y bueno, dentro de las cosas que hice todo el follaje, ilustraciones de plantas, de flores, y lo que más me gustó de todo el proyecto fue poder ilustrar la palabra Latin America. Cuando logré verlas al final animadas fue una cosa de locos. Bueno, dentro de las cosas que quería contarles y es empezar a mirar cómo fue que llegaron a mí, o sea, cuál fue, no sé, ese proceso que tuvieron ellos interno para poder llegar a un perfil como el mío y ofrecerme esta oportunidad. Y creo que es aquí donde podemos hablar un poco de la autopromoción, y es que si no mostramos nuestro trabajo es muy difícil que lleguen a nosotros. Por estar mostrando ese trabajo fue que una persona que hace parte del equipo y es uno de los ilustradores de Nick y se llama Tan, les voy a dejar su Instagram para que lo sigan y vean su increíble trabajo. Dentro de una de las reuniones que tuvimos pregunté que cómo fue que llegaron a mí, y me dijeron que Tan había visto mi perfil en Instagram, que le había gustado mucho mi trabajo y que había propuesto que me hicieran participar en uno de sus proyectos. Y bueno, habían esperado algún tiempo para que se diera algún proyecto en el que pudiese participar. Llegó esta excusa de la herencia hispana y el lanzamiento de este nuevo show, así que me invitaron por eso, y gracias a Tan básicamente estuve trabajando en ese proyecto. Fue increíble. Otra de las personas que estuvieron en el proceso fue Yugin Jun. Ella es una persona súper increíble, súper comprensiva, ayuda muchísimo. Tuvimos tantas reuniones porque una de las cosas que me pareció muy chévere de todo el proceso, y es que son muy organizados. En principio con los términos, con los tiempos, o sea, el deadline está súper claro desde el inicio. Se programan entregas parciales cada cierto tiempo. Entre cada entrega hay reuniones de feedback, hay reuniones de creatividad también un poco, en las que podemos hablar sobre eso. Entonces esas dos personas, Yugin y Tan, básicamente con ellos fue que trabajé todo el tiempo, pero no solo son ellos dos y no solo fui yo detrás de eso, detrás del video, detrás de las animaciones. Hay un equipo gigante, no se imaginan cuánta gente trabaja en un proyecto. Para mí
pequeño, pensando en que para una productora como Nick es un proyecto pequeño, pero también para mí es un paso gigante, porque es el primer paso espero yo que vengan muchísimos más proyectos más grandes, pero empezar a mostrar el trabajo es importante. Empezar a creer en tu trabajo también es importante, y también pensar en que los retos están para cumplirlos. Y si a mí en inicio, cuando llegó ese correo, sentí muchísimo miedo y muchísimo pánico porque era en inglés y no domino el idioma por completo. Entonces la primera reunión, y les voy a contar porque estaba con Palito y les decía, tengo una reunión tal día. Entonces tengo una reunión tal día, me voy a preparar, ok, listo. Y empecé a prepararme mentalmente para poder hacer la reunión en inglés. Y faltaba un día o 2 días para, no recuerdo bien, 2 días para el día de la reunión. Y me escriben al correo, hola, ¿tienes tiempo de hacer una reunión ahora mismo? Fue como, uff. O sea, me cogieron fuera de bases, para nada preparado en ese momento, porque estaba mentalmente pensando en que iba a ocurrir la reunión 2 días después. Me tocó enfrentarme a la reunión en ese momento y la verdad que fue increíble. Estaba Natalia, que es una chica de Cartagena, ella ayudó también como a que me sintiera más cómodo. Y bueno, hay un montón de personas que están detrás obviamente no los puedo nombrar a todos porque algunos se me escapan también los nombres y porque no los conozco a todo el equipo. Entonces solo puedo nombrar a las personas que conocí, con las que pude hablar. Y ya, entonces me enfrenté a la primera reunión y fue genial porque fue como una introducción a qué era lo que íbamos a hacer, cuáles eran las expectativas que ellos tenían, sí, como cuál era el mood board que tenían para poder generar el proyecto y las ilustraciones del proyecto, como esas tarjetas de texto que son las que ayudan también en el video a resaltar un poco las palabras clave de la canción. Fue como muy chévere, muy ameno y muy fácil también como de digerir en ese momento. Pero como les conté en el video anterior, estaba haciendo otro proyecto aparte y estaba con el viaje. Y algo que no conté en el video anterior, como si todas las cosas cayeran al mismo tiempo, o no sé, el perro más flaco es el que se le pegan las garrapatas. Se me dañaron las puntas del lápiz pencil del iPad, y con el iPad es que trabajo. Entonces era como, Dios, ¿cómo hago? Y aquí en Valledupar no hay Mac Center ni nada de eso que uno pueda ir y conseguirlas. La distribuidora que vende Apple acá no tiene ese repuesto. Entonces me tocó pedirlos a Bogotá y se demoró un montón, se demoraron como 5 días. Entonces todo eso fueron días de retraso para el proyecto alterno, para el proyecto de Nick. Entonces ahí estaba como súper preocupado por poder llegar a tiempo y poder cumplir. Afortunadamente los tiempos de Nick en un punto del proyecto se aguantaron un poco porque bueno, todo esto llevaba edición y había que hacer tomas de los niños bailando y todo eso hacía parte de la producción. El proceso también fue bastante rápido porque teníamos un poco el tiempo reducido, porque ya había una fecha de lanzamiento del show y el video debía salir justo después del lanzamiento del show. Entonces los retrasos que hubo de parte de la producción, todo nos hizo correr un poco más. Entonces les quiero mostrar cómo fue ese proceso. Inicié con una investigación. En mi libreta de bocetos empecé a dibujar un montón de elementos que ellos me habían propuesto hacer, o que de alguna forma identificaban lo que es la esencia del show. Todo el tema de los piratas y mapas y monedas y espadas y como todos estos elementos que hacen parte del mundo pirata en general. Tuvimos la reunión y empezamos a mostrar todos estos dibujos y llegamos a un consenso, escogimos algunos que podían funcionar, se hicieron ajustes sobre otros y ahí sí hice una entrega del boceto de lo que era la tarjeta. Y más adelante ya empezamos a hacer entrega de color final. Y bueno, hice las entregas de los otros bocetos, después del color, de la otra tarjeta que decía Come on, come on. La primera era Dale, dale. Y obviamente hice una investigación en tipografías para poder hacerlo. También cuando ya estábamos en fase o en la faceta de generar como la intervención a los videos, al equipo se le ocurrió hacer la palabra Latinoamérica y esa palabra o ese entregable no estaba al inicio, sí, porque me había tomado el tiempo de generar cada cosa.
de hacer los bocetos, de tomarse el tiempo de hacer color, de hacer ajustes de color, y ya fue como todo un proceso muy bonito. Y la verdad es que un sueño cumplido, llegar hasta ese lado del mundo y en un canal tan grande, o sea, ver esos videos grabados de la televisión con la canción sonando, con las ilustraciones que yo hice animadas, ver que mis amigos y las personas conocidas y mis allegados estuvieron súper orgullosos de ver ese resultado. Nadie sabía que yo estaba haciendo este proyecto, salvo Palito, que estaba súper emocionada, y mi hermana. Creo que eran las únicas personas que sabían. Ni mis papás, ni mis amigos, ninguno de ellos sabía que yo estaba haciendo esto. Y fue como mostrar, miren, los sueños sí son posibles y que sí se puede llegar. Es un pequeño paso, sí, pero para los sueños es un paso gigante, y lograrlo de verdad que es súper increíble. Ver la emoción de mis papás, ver la emoción de mi papá sobre todo, la emoción de Palito, la emoción de mis amigos, la emoción de Nathan cuando ve los videos y cuando inició se dio cuenta que yo estaba haciendo unas ilustraciones para el canal, que él veía sus dibujos animados. Entonces todo eso creo que es súper positivo. Es increíble poder lograr cumplir los sueños, y sé que vienen muchos más proyectos y sé que van a venir muchos más retos y estamos dispuestos a enfrentarlos. Como les decía al inicio, tenemos que mostrar nuestro trabajo, tenemos que creer en nuestro trabajo, y seguramente vamos a tener una recompensa gigante. Entonces nada, por el momento darle gracias a todas las personas que tomaron un minuto de su tiempo para escribir y regalar buena energía. Eso me pareció, creo que es lo más gratificante de todo, ver el proyecto público, pero más allá de eso, ver el apoyo de mis amigos, ver el apoyo de mi familia, ver el apoyo de Palito, de Neita y de todas las personas cercanas. Eso no tiene precio. Y de verdad, muchísimas gracias a ellos. Y muchísimas gracias, obviamente, a las personas que hicieron parte del proyecto: Yugin, Dan, Miriam, Natalia, Rob y todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto. Gracias a ellos por la oportunidad. Obviamente todos soñamos con llegar hasta allá, y que se diera esa oportunidad es increíble. Espero que les haya gustado este video, que hayan disfrutado el proceso. Y les repito, les dejo abajo el video para que puedan verlo, puedan ver las ilustraciones que hice dentro de la canción, y puedan también ver cuál fue ese show nuevo que tiene Nick Jr., que se llama Santiago of the Seas. Y si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal, compartirlo por todos lados si quieren, también seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!